Hola, hola, ¿cómo están? Estamos esperando que todos se conecten. Muy buen sábado para todos. Mi nombre es Pilar Olea y hoy voy a hacer la clase de química y con el tema de química orgánica. Entonces vamos a esperar que todos se empiecen a conectar. Ya chicos, para comenzar nuestra clase, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya, vamos a ver 3 puntos importantes. Uno, vamos a conocer el concepto de química orgánica, luego vamos a identificar las características del átomo de carbono y finalmente vamos a conocer los principales hidrocarburos en nuestra vida. Yo sé que más de alguno de ustedes ha escuchado estos conceptos y vamos a verlo de qué se trata. Entonces, primero vamos a conocer el concepto de química orgánica, que es lo que consiste en la clase del día de hoy. Pero para eso vamos a darle un protagonismo a un átomo, ¿ya? Un átomo que podemos encontrar en la vida diaria, a todo lo que nos rodea, y también en la tabla periódica, donde se encuentran ordenados los elementos químicos. Entonces, vamos a conocer el concepto de química orgánica y el átomo de carbono como protagonista. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la química orgánica? Ya, como definición de la literatura en química es lo siguiente: es una rama de la química que estudia las estructuras, propiedades y reacciones que involucran a compuestos que contienen su estructura al carbono. Ustedes dirán, pero a ver, ¿en qué consiste si supuestamente la química son todos los elementos? Sí, es correcto, pero todo lo que nos rodea, ¿ya? Está formado por átomos, ¿ya? Y toda aquella estructura, por ejemplo, una mesa, nosotros mismos, mi pelo, mi ropa, la cámara, sus sillas, sus cuadernos que están utilizando hasta un minuto, está formado por átomos. Cuando esos átomos son el carbono, que dice ahí, estamos hablando de lo que es la química orgánica. Entonces, la química orgánica es aquella rama de la química que involucra a todas las estructuras que en su composición química está formada por carbono. Entonces también en la literatura ustedes, cuando tomen un libro de química, también van a conocerla como la química del carbono. Entonces, por ejemplo, todo lo que nos rodea, nuevamente lo dije recién, nuestro pelo, nuestra ropa, nuestro cuerpo, todo está formado por carbono. Entonces, en el caso del carbonato de calcio, en lo que es las conchitas, tenemos ahí la estructura, la fórmula de la molécula, que es Ca, que es el calcio, la C, que es el carbono, y el oxígeno. Tenemos lo que liberan los automóviles, el dióxido de carbono. También en su fórmula molecular vamos a presenciar vamos a tener presente lo que es el carbono. Y finalmente, nuevamente, las células que nos forman, los animales, el material genético, todo está formado por carbono. Pero también nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿existirán moléculas que no contengan carbono en su estructura? Es decir, hasta el momento le he dicho que todo está formado por carbono, todo está presente el carbono, pero ¿existirá compuestos, elementos que nosotros utilicemos a diario que nos tenga presente el carbono? Veamos. Ahí en el título dice química orgánica y nuestro amiguito nos dice, claro que existen. Hay compuestos, hay elementos de la vida diaria que nosotros utilizamos y que no tienen carbono. Y como dice nuestro amiguito, aquellos compuestos que no tienen en su estructura carbono son considerados compuestos inorgánicos. Entonces las sustancias se pueden clasificar en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Entonces, cuando el día de mañana ustedes estén escuchando, no, estos son materiales orgánicos, esto es una descomposición orgánica, es la química, y cuando escuchen la palabra orgánico, las van a asociar que en su estructura está presente el carbono. En cambio, hay otras sustancias, como dice nuestro amigo, que a veces van a decir, no, estas son sustancias inorgánicas. ¿A qué se refiere? Que en su estructura no está presente el carbono. Como por ejemplo, el vidrio, ¿ya?, que nosotros lo vemos a diario en muchos elementos, las ventanas de los autos, las ventanas de nuestras casas. Otro que normalmente las mujeres estamos utilizando bastante, y hay unas lámparas muy bonitas que son las de cuarzo. El cuarzo es también conocido como óxido de sílice, y si ustedes ven su fórmula de molecular, está formado por oxígeno y Si, que es el sílice. También tenemos lo que es el jabón, ¿ya? El hidróxido de sodio, la soda cáustica, no tiene presente el carbono. Y también algo muy común y que tenemos que dejarlo de a poco en nuestra alimentación, que es el cloruro de sodio, ¿ya?, que es NaCl. Entonces, en la naturaleza vamos a tener dos tipos de químicas, ¿ya?
todo está formado por átomos, todo está formado por elementos químicos, pero van a haber familias, ¿ya? Está la familia de la química orgánica y la familia de la química inorgánica. Entonces, a modo de participación, yo sé que varios ya se están conectando, participemos. Y simplemente usted me va respondiendo A, B y C si se van adelantando. Entonces, principalmente lo que nos dice la tarea es la siguiente. En un minuto identifica las moléculas que son orgánicas e inorgánicas. A, ¿es orgánico o inorgánico? B y C, exactamente lo mismo. Se pueden ayudar observando la fórmula molecular, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué me dicen ustedes? El gas metano. El gas metano, imagínense el gas metano que ustedes lo utilizan a diario en sus cocinas y su fórmula molecular es CH4. Es decir, tiene carbono en su estructura. ¿Será orgánico o inorgánica? Entonces, a ver, ahí me están participando que la A y la B son orgánicas. Perfecto. ¿Y qué podrá hacer la C? La C allá dice que es hidróxido de magnesio para la acidez estomacal. Cuando nosotros nos duele el estómago y tenemos acidez, tomamos ciertas sustancias y una de esas es la leche magnésica, que también se conoce. Ahí me dicen que la A es orgánica, veamos, perfecto, muy bien, la A es orgánico. ¿Por qué razón? Porque a simple vista, yo les puedo decir, gas metano, y ustedes dirán, sí, no sabemos si es orgánico o inorgánico, pero yo acá les doy la fórmula de la molécula y usted al observar que es CH4, perfecto, hay carbono, entonces es de la química orgánica. La C, la B, al verlo, óxido carbónico, también, muy bien, a los que respondieron es orgánico a simple vista, tiene carbono en su fórmula molecular y finalmente el hidróxido de magnesio, que es la letra C, no hay carbono presente, por lo tanto es de la familia inorgánica. Entonces así, chicos, el día de mañana cuando vean los libros de química, cuando vean una revista donde a ustedes le muestren la fórmula molecular y vean un carbono, esto es de la familia de la química orgánica. Así que los felicito. Ahora, yo también les quería hablar un poco de lo que es el carbono. ¿Por qué les estoy hablando mucho del carbono y la química orgánica, que es igual a la química del carbono? Porque el carbono tiene ciertas propiedades muy particulares y que lo hace que sea el centro de atención y el gran protagonista en esta química. Entonces, el carbono es capaz de formar una gran diversidad de compuestos, ¿ya? Desde una molécula formada por un átomo de carbono, es decir, solamente utilizando un carbono como es el metano, hasta una molécula de ADN, es decir, lo que nosotros tenemos en cada una de nuestras células, ¿ya? Entonces, la molécula de ADN puede tener más de 100 millones de carbono en su estructura. Entonces, la gran característica del carbono es que puede, formar estructuras muy simples a estructuras muy complejas. Pero veamos el por qué. Entonces, vimos lo que era el concepto de la química orgánica, vimos el átomo de carbono como protagonista, ahora identificamos algunas de sus características. Primero vamos lo que es el número atómico y el número másico. Ya, acá tenemos la tabla periódica, el carbono está ahí destacado con cuadro rojo y en las grandes definiciones que es un elemento que está presente en nuestra naturaleza. El carbono se reconoce con el símbolo C, ya es una C mayúscula grande. Y en la tabla periódica se encuentra entre el grupo 4 y el periodo 2, que ahí es lo que se está ubicando. Y acá, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del número másico y el número atómico? Ya, de número atómico 6. ¿Qué quiere decir eso? Recordando un poco en las primeras clases, el número atómico que se refería principalmente al número de protones que tiene un átomo. Entonces, cuando este átomo era neutro, el número de protones y electrones es el mismo. Por lo tanto, el carbono tiene también 6 electrones, ¿ya? Entonces, ahí para que también tengan una noción de lo básico que pueden saber de lo que es el carbono. Ahora, si ustedes ven la siguiente imagen, ¿qué tienen en común el grafito y el diamante? Son cosas totalmente distintas. El grafito lo utilizamos a diario, ¿ya? En los lápices mina. Y nuestro amiguito nos dice lo siguiente. Ambos están formados por carbono. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Claro, a nivel químico, en su estructura está presente el carbono. Pero entonces, ¿por qué el grafito no es lo mismo que el diamante? Entonces, ahí nos dice que el carbono elemental puede existir en formas alotrópicas, cristalinas, tales como el grafito y el diamante. Y vamos a ver y aprendamos un poquito más a qué se refiere la alotropía, ¿ya?
es la propiedad que poseen algunos elementos químicos de presentarse en formas estructurales distintas en el mismo estado físico. Es decir, el grafito es tan sólido, el diamante también tan sólido. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no son iguales? Claro, el carbono tiene la característica esta, que tiene la propiedad de ser alotropía. Es decir, puede presentarse en distintas formas estructurales en el mismo estado físico. ¿Ya? Entonces ahí para que ustedes también tengan noción que el grafito también está formado por carbono y el diamante también. Ahora, recordemos un poco también de las últimas clases lo que era el número de electrones de valencia, ¿ya? En la química orgánica, ¿cierto? Que es la química del carbono, el carbono tiene ciertas características. Ya, gracias. En la química orgánica, como estábamos hablando que es la química del carbono, y yo le decía, claro, el carbono tiene ciertas propiedades. Y una de esas era que tenía estas capacidad de formar estructuras muy simples ahora a estructuras muy complejas, ¿ya? Y también vimos que también tenía en su estructura 6 electrones. Entonces, recordemos también lo que era el electrón de valencia. Entonces, los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía, ¿cierto? Entonces, quiero que ustedes me participen, ¿ya? Y ahí me vayan respondiendo cuál es el electrón de valencia del carbono y cuál sería el electrón de valencia del hidrógeno, ¿ya? Entonces ahí, a ver qué me dicen por allá. Recordando, acuérdense que los electrones de valencia son los puntitos negros que se encuentran alrededor del elemento. A ver qué me dicen por allá. El carbono tiene ¿cuántos puntitos negros? Que son los electrones de valencia. A ver, vamos a ver. Recordemos. Acuérdense que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel. Ya, muy bien por allá. Me dicen que son 4, ¿ya? Y estos 4, y el hidrógeno tiene 1, ¿cierto? Y un gran recordatorio de la clase anterior es que gracias a estos electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel, pero gracias a estos electrones, chicos, se pueden formar los enlaces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el carbono, al tener 4 electrones de valencia, puede formar distintos tipos de enlaces, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, vimos que el carbono tiene electrones de valencia. Vimos que también tiene ciertas características de formar estructuras simples y otras mucho más complejas, pero veamos el tipo de enlace que puede formar este tipo de átomo, que es el enlace covalente. Y principalmente el enlace covalente se produce cuando dos átomos comparten un par de electrones de valencia, como lo que sucede con la misma imagen que vimos anterior. El carbono está rodeado por sus electrones de valencia, el hidrógeno está rodeado por sus electrones de valencia, y estos electrones, recuerden que todos los elementos químicos, todos los átomos químicos quieren llegar a tener una estabilidad, ¿ya? Y si ustedes recuerdan ahí, ¿se acuerdan que la clase anterior yo les contaba de que los enlaces normalmente se formaban porque los elementos químicos quieren ganar estabilidad? Y para ganar esa estabilidad tienen que cumplir un cierto número de electrones en su último nivel. Entonces, el carbono, al tener 4, él para ser estable tiene que tener 8 en total, ¿ya? Entonces, el carbono tiene la característica de formar un número determinado de enlaces para así llegar a cumplir esa gran regla que es también llamada la regla del octeto, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el carbono al tener 4 electrones de valencia, le faltan otros 4 para ser estable. Por lo tanto, este elemento químico forma estos enlaces covalentes compartiendo entre sí y entre el hidrógeno todos estos electrones, formando así y cumpliendo así la regla del octeto, ¿ya? Por lo tanto, el átomo de carbono tiene la característica de formar tipo de enlace, pero también tiene que ver por la cantidad de electrones de valencia que tiene en su último nivel, que son 4. Por lo tanto, tiene gran posibilidad de formar otros tipos de enlaces. Entonces, ¿qué tipo de enlaces puede formar qué tipo de enlace puede formar este tipo de átomo como el carbono? Tenemos los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Y esa misma
ese mismo tipo de enlace, estos 3 tipos de enlace, es por esta característica que yo les decía, por tener estos 4 electrones dando vueltas solitos y queriendo llegar a ser estable. Entonces, por un lado tenemos los enlaces simples, por otro lado tenemos los enlaces dobles y triples. Entonces, esta es una estructura ya que ustedes pueden observar donde solamente van a encontrar enlaces simples, ya que solamente visualmente lo van a ver con una rayita. Y también son llamados en la literatura como enlaces saturados. Por otro lado tenemos los enlaces doble y triple, que son conocidos como enlaces insaturados. Y en su estructura, ya por ejemplo por allá, van a ver que hay doble rayita. Entonces esos son enlaces dobles. Y en el enlace triple es cuando hay 3 rayitas, ¿ya? Entonces, recuerden, aquí, en cada uno de estos extremos, hay un electrón de valencia. Hay un electrón de valencia, otro y otro. Ahí están los 4. Pero para cumplir la regla del octeto, recuerden, chicos, que aquí comparten, formando un enlace covalente para formar 8. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el carbono va a formar la cantidad que a él le convenga de enlaces para generar para cumplir esta regla que es la regla del octeto. Y lo mismo pasa con el enlace doble y el enlace triple. Ahora, ustedes en los libros de química, cuando los revisen, ya van a ver que van a encontrar esta estructura gigante, ¿cierto? Ya. En la clase del día de hoy no es la idea que ustedes aprendan a nombrarlo, simplemente identifiquemos lo siguiente. Yo quiero que aquí me vayan participando. Me digan, en un minuto alrededor, identifica si las siguientes moléculas orgánicas tienen enlaces simples, doble o triple, ¿ya? Entonces, observando la primera molécula, ya de allá arriba, está formado por carbono, hidrógeno, hay rayitas entre medio. Entonces, identifíquenme dónde hay enlaces dobles, dónde hay enlaces simples y dónde hay enlaces triples. Entonces tenemos A, B y C. Tienen nombres un poco complejos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiero que me vayan participando simplemente para que sepan, para saber yo si han logrado detectar cuál es un enlace doble, triple y simple. La A me dice que hay doble y simple, ¿ya? ¿Qué tipo de enlace hay en la B? En la B hay simple y en la C, ¿qué más me dicen por allá? ¿Qué me dice Juan Rosas, Marión, Camila, Vega, por allá? ¿Qué me dicen? Y Marión me dice que en la B hay dobles. A ver, veamos. En la C me dice Alicat, me dice que en la C hay triple y simple. En la C hay triple y simple. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya. Esta actividad simplemente es para que ustedes reconozcan en que cuando vean en los libros una estructura gigante de carbono e hidrógeno como la que están viendo acá, van a ver enlaces, ¿ya? Y estos enlaces, hay enlaces dobles, enlaces simples y enlaces triples. Entonces, en la primera estructura, como muchos me dijeron ahí, sí, profe, hay enlaces simples y también hay dobles, es decir, los identificaron. Luego, me identificaron que en la letra B hay enlaces solamente dobles en la letra B. O sea, perdón, enlace simple, ¿ya? Y en la estructura C, si ustedes observan, hay enlaces triple y enlaces simple, ¿ya? Muy bien. Entonces hay enlaces simple en la B y enlaces C y enlaces triple en la C. Muy bien. En la A hay doble. Perfecto. Ya, chicos, entonces conocimos el concepto de la química orgánica, ¿ya? Conocimos el concepto de la química orgánica que tiene que ver con la química del carbono, es decir, todas las estructuras químicas que contengan un carbono en su estructura tienen que ver con la química orgánica. Todas aquellas estructuras que no tengan presente el carbono en su estructura es de la familia de la química inorgánica, ¿ya? Entonces, el día de mañana cuando escuchen el concepto de química orgánica, química inorgánica, la van a asociar inmediatamente que hay un personaje que está presente o no en su estructura. Si estamos hablando de restos orgánicos, ya cuando muchos van en el tema de reciclaje de los desechos orgánicos,
Ahí ustedes se van a dar cuenta, cuando estamos hablando de orgánico, tiene que ver que en su estructura hay carbono. En cambio, cuando estamos hablando de materiales inorgánicos, como en el caso de reciclaje de los vidrios, ahí es un tipo inorgánico. ¿Por qué? Porque en su estructura no está presente el carbono. También identificamos las características importantes del carbono, como era el número atómico, el número másico y el número de electrones de valencia que tiene en su estructura. Ahora, ¿por qué le expliqué el número de valencia? También tiene que ver con el tipo de enlaces que el carbono puede formar, que son simples, dobles o triples. Ahora, conozcamos una de las familias muy importantes, que yo sé que más de alguno lo ha escuchado, que son los hidrocarburos. Entonces, una definición muy simple que sale en los libros de química es que los hidrocarburos son compuestos formados por dos elementos químicos, carbono, como dice ya, e hidrógeno, nada más que eso, ¿ya? Que se unen a través de enlaces covalentes de tipo simple, doble o triple, ¿ya? Entonces, los hidrocarburos, como están formados por carbono y hidrógeno, y sobre todo por carbono, el hidrocarburo es de la familia de la química orgánica. Entonces, los hidrocarburos nosotros nos topamos a diario y ustedes no se han dado cuenta. Y aquí hay unos ejemplos. Los hidrocarburos pueden ser de tipo alcano, alqueno, alquino y aromático, ¿ya? Yo sé que más de alguno dice, es mucho nombre, pero en realidad es para que ustedes sepan, por lo menos en la clase del día de hoy, que los logren identificar. Entonces, los hidrocarburos de tipo alcano, uno muy típico y que ustedes lo ven a diario, es el gas metano. Él es un tipo de hidrocarburo, está formado por carbono y por hidrógeno y es de la familia de los alcanos. Luego tenemos los hidrocarburos alquenos, ¿ya? Tenemos el gas etileno. Luego tenemos los hidrocarburos de tipo alquino, ¿ya? Que es del gas etino. Y finalmente tenemos los aromáticos, que uno de los grandes personajes del grupo aromático es el benceno y forma parte de las gasolinas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en su estructura hay algo muy particular entre los alcanos, alquenos y alquinos. Si se dan cuenta, los alquinos tienen un triple enlace, ahí le estoy soplando la fórmula molecular. Y los alquenos tienen un doble enlace. ¿Y de qué tipo de enlace va a ser los alcanos? Lo vamos a ver a continuación. Entonces los alcanos están mucho más cerca en su vida diaria que el concepto un poco más alejado, que a lo más probable no lo han escuchado. Pero los hidrocarburos de tipo alcano, como definición, son hidrocarburos saturados. ¿A qué se refiere? Es que están formados por enlaces simples, ¿ya? Entonces, y un gran ejemplo son los llamados parafinas. Entonces las parafinas normalmente, o también una imagen allá, las velas, son de hidrocarburos. Están formados por carbono y por hidrógeno y en su estructura solamente va a estar presente un enlace simple, ¿ya? ¿Y cómo los identificamos cuando a veces estamos leyendo libros y decir, esto es un hidrocarburo de tipo alcano? Es porque tienen un sufijo. ¿A qué se refiere? Es la última, esta palabra puede dividirse en dos, en prefijo y sufijo. Sufijo es lo que termina, y en este caso, todo aquel hidrocarburo del tipo alcano termina en su palabra como ano, ¿ya? Entonces tenemos en la parte de sufijo y el prefijo en la parte de adelante met. Perdón. Entonces, la parte delantera de la palabra metano, met, me indica el número de carbonos y ano me indica el tipo de enlace y del tipo de familia de hidrocarburo, ¿ya? Entonces, tenemos el metano, está formado por un carbono central rodeado por 4 hidrógenos, ¿ya? Y enlace simple. Entonces, para nombrar los hidrocarburos se utiliza una nomenclatura llamada IUPAC, ¿ya? Pero simplemente se las voy a explicar a continuación. Yo les dije que había un prefijo y un sufijo. El prefijo griego que se utilizan en la química que utiliza para nombrar es la que está en la tabla celeste. Entonces, cuando el número de carbono es 1, el prefijo que se utiliza es met. Cuando el número de carbono es 2, se utiliza un prefijo et.
Cuando el número de carbono es 3, se utiliza un prefijo prop. Entonces, en este caso, en el caso del metano, como tengo un solo carbono, utilizo el prefijo A. Veo en mi tablita A, tengo un carbono, utilizo mi prefijo met. Observo y digo, como tiene solamente enlaces simples, A es un hidrocarburo de tipo alcano, por lo tanto termina en ano. Por esa razón se llama metano. Lo mismo pasa con cuando tengo dos carbonos, et, tengo dos carbonos, solamente hay enlace simple en su estructura, por lo tanto se llama ano, etano. Prop, veo mi listado, prop se refería a que tiene 3 carbonos. Perfecto, observo la molécula y veo que solamente está con enlaces simples, propano. Luego veo but, veo 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Veo mi listado, perfecto, but. Observo el tipo de enlace simple, 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 otro simple, simple, son muchos enlaces simples, por lo tanto es de hidrocarburo de tipo alcano, butano. Y finalmente con 5 carbonos, que es mucho más extenso este esqueleto gigante, hay 5 carbonos ano, pentano, ¿ya? Ahora identifiquemos, chicos. Entonces, a ver si comprendieron un poco cómo identificar un tipo de alcano. Tenemos la letra A, la letra B y la letra C. Entonces, en la letra A tenemos una molécula, obsérvenla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál corresponde a una molécula de tipo alcano? Entonces, a ver, ¿qué me dicen por allá? ¿Qué me dicen por allá? A ver, ¿cuál es de tipo alcano? Vamos a ayudarlos por allá. ¿Qué me dicen cuál es de tipo alcano? Recuerden que tiene enlace simple. Ya. Vamos viendo. Juan Rosa me dice que es la B. Vamos viendo. Vamos viendo la respuesta. Perfecto, es la B, ¿cierto? Si ustedes observan las 3 estructuras químicas, las 3 están formadas por carbono e hidrógeno. Y si se dan cuenta, aquí hay enlace doble. En la letra B solamente ahí observan enlaces simples y en la letra C, a pesar de que hay enlaces simples, también hay enlaces dobles entre carbono y carbono. Por lo tanto, yo les pregunté cuál de estas moléculas, de estas 3 moléculas, es un alcano. Alcano. ¿Verdad? Los alcanos, cuando terminan en ano, son enlaces simples. Entonces, correcto, muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, et, 2 carbono, en la letra B también nuevamente hay 2 carbonos, pero si ustedes se dan cuenta, acá tiene otro sufijo que se los voy a enseñar a continuación, pero el que nosotros hemos visto hasta el momento es cuando termina la palabra en ano, que es de la familia de los alcanos. Muy bien. Luego, vemos que tenemos la familia de los alquenos. Vimos los alcanos, ahora vemos los alquenos. Estos son hidrocarburos insaturados. ¿A qué se refiere? En que su estructura hay enlaces dobles. Y su sufijo es de tipo eno. Entonces, por ejemplo, et, veo en mi listado de los prefijos griegos. Et es cuando quiero llamar a una estructura con 2 carbonos. Tengo 2 carbonos. Y hay entre los 2 carbonos hay un enlace doble. Perfecto. Entonces esta estructura es de la familia alqueno. ¿Ya? Entonces, recordemos, el prefijo me indica el número de carbono, pero el sufijo me indica el tipo de familia de los hidrocarburos. En este caso, si es un enlace doble, simple o triple. Entonces, en este caso, como termina en eno, lo relaciono con doble enlace. Entonces, nuevamente acá, ¿cuál de estas 3 estructuras químicas es un alqueno? Acuérdense, cuando tiene presente en su estructura un doble enlace. A, B o C. ¿Qué me dicen por allá? ¿Cuál de estas 3 estructuras es un alqueno? Ya, la Alicat me dice que A, Juan Rosa me dice que la A. Veamos la siguiente
Mario me dice que es la S. Es la A, ya, porque te confundiste con la A, sí. La A y la S están juntos en el teclado. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos doble enlace. La letra B y C solamente visualizan un simple enlace. La A y la B tienen dos carbonos, por lo tanto utilizan el mismo prefijo, pero el sufijo es distinto. ¿Por qué? Porque eno me indica que hay un doble enlace en su estructura. Y finalmente llegamos a los alquinos. Ya, los alquinos nuevamente son de la misma familia de hidrocarburos, están formados por carbono y por hidrógeno, y en su estructura ya no vamos a encontrar un enlace simple ni doble, pero sí uno triple, ¿ya? Entonces el hidrocarburo insaturado es de tipo enlace triple y su sufijo es ino, ¿ya? Entonces, si ustedes se visualizan, aquí nuevamente un mismo hidrocarburo con dos carbonos. Veo mi listado de prefijos griegos. Tengo un número de carbono 2, prefijo et. Ah, perfecto, et. Tengo dos carbonos. Pero veo que hay un enlace triple. Ah, etino. Entonces, et me indica el número de carbonos y el sufijo me indica el número de, o el tipo de enlace. En este caso es ino. Ah, esta estructura tiene enlace triple. ¿Ya? Entonces, nuevamente participemos, identifíquenme dentro de estas tres estructuras cuál tiene enlace triple, ¿ya? A, B o C. ¿Cuál tiene enlace triple? A ver, ¿qué me está diciendo Juan, Marión? El Ali me dice que es la C. La Marión Gallardo me dice que es la C. Juan Rosa me dice que es la C. Ya, muy bien. Ver, ¿cierto? Tenemos primero el metano, met, un carbono, ano, porque hay puro enlace simple. En la letra B tenemos et, porque tiene dos carbonos, A, pero tiene enlace simple, por lo tanto es un etano. Pero acá tenemos dos carbonos, et, también el prefijo et griego, y como tiene enlaces triples, lo llamamos etino, ¿ya? Entonces, hasta el momento hemos visto el hidrocarburo alcano, alqueno, alquino. Alcano son todos aquellos que terminan en ano. Alqueno, todo aquello que termina en eno. Y alquino son aquellas estructuras que tienen como sufijo ino. Y finalmente están los aromáticos, que son estos hidrocarburos que están formados. Esto es una estructura un poco más compleja. Están formados por anillos, ¿ya? Y esto es un anillo de benceno. Y principalmente lo que les contaba en un principio, que forman parte de los combustibles, ¿ya? Y este también es un tipo de hidrocarburo de tipo aromático porque forma un tipo de anillo. Y en su estructura hay carbono e hidrógeno. Y también hay enlaces dobles y enlaces simples. Entonces, chicos, hasta el momento, para finalizar nuestra clase, hasta el momento hemos visto lo que es la química orgánica y la química inorgánica. Y estos dos tipos de química, ya cuando el día de mañana nuevamente escuchen, lean en los libros de química o algún tipo de revista y les hablen y les cuenten acerca de la química orgánica, es que ustedes la asocian inmediatamente que a nivel químico, en su estructura, está presente el carbono y no pasa lo mismo cuando estamos viendo lo que es la química inorgánica, que no está presente el carbono en su estructura. Como un ejemplo muy claro es la sal de mesa que nosotros le agregamos a las comidas. Vimos lo que era principalmente las características del carbono, porque era el gran protagonista de esta química orgánica, por las características que tiene, por los tipos de enlaces que puede formar, y al ver que el tipo de enlaces que puede formar el carbono, eso también le da una gran posibilidad de estructuras que puede formar. Por esa razón, el carbono, la gran característica que tiene es que puede formar estructuras muy simples a estructuras muy complejas, pero esto también tiene que ver por los tipos de enlaces que puede formar y combinaciones que puede formar. Vimos que estaban los enlaces simple, doble y triple que puede formar
el carbono. Y dentro de la familia donde está presente el carbono, que son los hidrocarburos, que son aquellos que están formados por carbono e hidrógeno, también son una gran familia que está formada por enlaces simples, dobles y triples, y eso también les da un tipo de propiedad y característica particular. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio acá, el número 1, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a un compuesto orgánico? Tenemos la letra A, B, C y D. Simplemente, chicos, nos podemos guiar por la fórmula molecular. Recuerden, los compuestos orgánicos es cuando están presentes en su estructura el carbono. Entonces, observando su fórmula molecular, podemos inmediatamente identificar qué tipo de compuesto es este. Entonces, A, hidróxido de magnesio, B, gas etílico, C, soda cáustica y D, hipoclorito de sodio. ¿Cuál de estos 4 compuestos es orgánico? Ya, ahí ya me están respondiendo. Muy bien. Ya me están respondiendo cuál es orgánico. Ya. Veamos la respuesta. Muy bien, chicos, el etileno, si usted observa los 4 compuestos y observan su fórmula molecular, el único que tiene en su estructura el carbono es el gas etileno. Y de hecho, ustedes ya lo pueden identificar, etileno, et, tiene 2 carbonos, y como terminan eno, tiene 2 enlace doble. Muy bien. Veamos. En la pregunta 2, ¿cuántos enlaces puede formar un átomo de carbono? ¿Cuántos enlaces? Recordemos. ¿Cuántos puede formar enlaces de carbono? Recordemos que el carbono tiene en su estructura presente 4 electrones de valencia, ¿ya? Y al tener 4 electrones de valencia, eso también les da una noción de la cantidad de enlaces que puede formar. Entonces, visualizando un átomo de carbono con sus 4 electrones de valencia, podemos ver y podemos visualizar cuántos enlaces puede formar con otros átomos. Entonces acá vamos a ver, ya, muy bien. Ya. Vamos a ver la respuesta. La respuesta es la 4, ¿cierto? Porque una de las características que tiene el carbono es que al tener 4 electrones de valencia, tiene la posibilidad de formar 4 enlaces, ¿ya? Principalmente enlaces simples, ¿ya? Pero también el carbono puede formar enlaces simples, dobles y triples, ¿ya? Pero en el caso al tener solamente 4 electrones de valencia, puede formar 4 enlaces simples. ¿Cuál de las siguientes moléculas contiene un enlace triple en su estructura? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la estructura 1, estructura 2, estructura 3, estructura 4. Entonces, A, B, C y D. ¿Cuál de ellos tiene un enlace tipo triple en su estructura? La estructura 1, la estructura 2, la estructura 3 o la estructura 4. ¿Dónde vemos un enlace triple? Ya. Muy bien, ¿cierto? En la estructura 4, que ahí viendo las alternativas A, B, C y D, corresponde a la letra C. Muy bien, ¿cierto? Y como recordemos, como tiene 2 átomos de carbono y el prefijo griego era et, y como sabemos que los enlaces triples se llamaban ino, etino, ¿cierto? ¿Y cuál de las siguientes alternativas corresponde al tipo de hidrocarburo de la siguiente molécula? Si ustedes observan, y para terminar, nosotros estamos observando aquí una molécula que tiene un enlace doble. ¿Cómo se llamaban estos hidrocarburos con enlace doble? A, B, C o D. ¿Se llamaban alcanos, alquinos, aromáticos o alquenos? Y con esto finalizamos, chicos, la clase del día de hoy.
vamos viendo cómo se llamaban estos tipos de hidrocarburos. Entonces, para finalizar la clase, chicos, estos tipos de hidrocarburos se llamaban de la familia alqueno. Así que muy bien para los que respondieron. Así que los felicito, chicos. Nos vemos en la próxima clase y la próxima clase vamos a retomar este último tema que son los hidrocarburos, ¿ya? Así que, chao.